Hola, hola. Buenas noches. 7 p.m. México, 9 p.m. Chile. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Hoy es nuestra sesión número 15 de Expert Minds by Lautilia, donde les traemos a los mejores expertos en temas de salud física y mental. Y hoy va a estar con nosotros Rodolfo Neira. Les voy a leer algunas cositas sobre él. Rodolfo es médico internista, intensivista, ya nos contará qué es eso, instructor en medicina de los estilos de vida, investigador independiente y fundador de Medicina de la Conciencia, que es lo que vamos a hablar hoy. Tiene un libro sobre esto, pero ahí sí no les voy a adelantar nada porque quiero que Rodo sea el que nos explique qué es Medicina de la Conciencia y cómo fue que empezó con esto. Hola Rodo, ¿ya estás por ahí? Bienvenidos todos, ¿cómo están? ¿Se escucha y se ve bien? Hola, buenas noches. No se pueden perder la plática de hoy, va a estar súper interesante, nos va a hacer cuestionarnos un montón de cosas que hemos aprendido y que nos impone la sociedad. Aquí está, por aquí está Rodo. Hola, Hola Mariana, ¿cómo estás? Un gusto. bien, ¿y tú? Bienvenido. Gracias. Muchas Buenas. gracias por tomarte el tiempo para estar aquí con la comunidad Lautilia mexicana. Qué Sé entretenido. que, Muy bien, muchas gracias por la invitación, Mariana, y sé que eres la fundadora de Lotilia, así que sí, contento de compartir un rato con ustedes. muchas gracias, Rodo. Pues mira, les estaba dando una introducción, muchos de aquí ya te conocen, pero para los que no. Y bueno, el tema de hoy es más que nada enfocado en lo de tu libro, pero me gustaría que nos expliques un poco cómo fue que llegaste a esto. Cómo empezó este cuestionamiento que platicas, por qué el escribir este libro y un poco de qué va. Sí. Bueno, para los y las que no me conocen, soy un médico de Chile, internista, que es la medicina del adulto, y también intensivista, que es la medicina crítica, los pacientes más Mm, graves, unidades críticas. Y bueno, nace este cuestionamiento desde la insatisfacción, Mariana, cuando te das cuenta que has cumplido con el checklist social, ¿cierto? ujú, Haciendo lo tradicional y en mí eso no resonaba. Y se ujú, vivía entonces ese vacío profundo, ese vacío interno que no era llenado con nada externo y que hacía entonces ingresar en las sombras y en las profundidades de nuestro océano, ¿cierto? Y ahí entonces uno empieza a indagar en uno mismo y empieza a darse cuenta que hay mucha más información o ujú, conocimientos activos que tienes internamente, pero que no se refrendan afuera con lo que se enseña. claro. Entonces, había una disonancia en lo que yo sentía que era y lo que se mostraba afuera como el dogma o la verdad imperante. Desde ahí entonces nace esta búsqueda de la información y cuando la empiezas a buscar empiezas a encontrar. Empiezas a encontrar que hay mucha información, incluso aquella que tú sientes que es verdad y profunda, ¿cierto? Que es la certeza interior, más allá de las creencias que uno va adquiriendo en el día a día. Ujú, La verdad profunda se empieza a expresar y empieza a ocurrir que empieza a encontrar refrendo también incluso en la ciencia. sí, Eh, pero obviamente es una ciencia que está un poco más oculta, que hay que indagar un poco más, que hay que investigar un poquito más para poder acceder a ella. Y de ahí entonces nace esta idea de mostrar esta información en un lenguaje lo más cercano posible a la población para que se dé cuenta que el camino tradicional de existencia, ¿cierto? Gobernado por la identificación con nuestra mente egótica, ¿cierto? Crea finalmente un producto que es un rol tuyo, ujú, cual lo que va a hacer eternamente va a ir en búsqueda del bienestar y va a intentar administrar el dolor a como es lugar o rechazarlo o resistirlo. Y ese va a ser el camino que vamos a llevar.
Y claro, puede ser un camino en el cual logremos bastantes bienestares, ¿cierto? Mm. En todos los niveles, quizás relacional, académico, laboral, económico, lo que sea. Ujú. Sin embargo, abajo de esos bienestares siempre habita una insatisfacción profunda, que es la que muchas veces nos cuesta querer acceder, o darnos cuenta o aceptarla incluso. Entonces, Ujú. cuando la confrontas y la enfrentas, empieza a ocurrir esta transformación interna, que lo han dicho todas las escuelas más esotéricas del mundo. Pero claro, todas estas escuelas esotéricas, ¿cierto? Están cubiertas por religiones dogmáticas y adoctrinadoras. Siempre yo hablo el ejemplo de la nuez, ¿cierto? La nuez y afuera la cáscara de la nuez, ¿verdad? La nuez está dentro. La cáscara vendría siendo las religiones creadas por humanos, ¿cierto? De donde el humano en este último milenio, ¿cierto? Habitaba en planos de inconsciencia. Ujú. Entonces, capas y capas de inconsciencias afuera de esa nuez. Pero se mantuvo esa nuez, ¿cierto?, en pequeñas escuelas, como el Vedanta Advaita del hinduismo, como la Cábala del judaísmo, como el sufismo del islam, ¿cierto?, como el zen del budismo, el gnosticismo del cristianismo. Siempre habían pequeñas escuelas que mantenían el mismo mensaje, que era el Ujú. reencuentro, ¿cierto?, que era la transformación personal después del despertar. Y tenían nombres como el despertar, ¿cierto? La salvación de Jesús, Ujú. la abolición del sufrimiento de Buda, y así. Todos hablaban de la misma temática, pero claro, lo que primaba y lo que tenía la hegemonía, ¿cierto? Era el cristianismo occidental, adoctrinador y lleno de conflictos internos. Claro. Entonces, lo que se veía acá es que la búsqueda de la felicidad finalmente pegaba y chocaba constantemente con la ausencia de conciencia. ¿Qué es lo que está Ujú. ocurriendo hoy en día en forma masiva, colectiva? Es un florecimiento de aquello que todos siempre hemos vivido, que es la vida en bondad o la vida en conciencia. Entonces, muchos en esa época queríamos ser buenos, ¿cierto? Pero el ser buenos, la búsqueda de ser bueno era un proceso cognitivo, ¿cierto? Ujú. No había un encuentro íntimo con esa bondad profunda. Entonces siempre chocábamos con lo mismo, con el pensamiento egótico. Hasta que empecé a entender que cuando uno pensaba en las nuevas ciencias que aparecen, ¿cierto? Como la cuántica, ¿cierto? La física cuántica, como la Ujú. neurobiología, y cuando ellas empiezan a engranarse en sí mismas, ¿cierto? Creando, por Ujú. ejemplo, la neurocuantología, damos cuenta que la causación podría ser incluso descendente, no reduccionista, como yo voy a cambiar ciertas moléculas a través de la medicina tradicional, ¿cierto? Algunos fármacos, siempre quedábamos cortos con la aproximación médica tradicional. En Ujú. cambio, con este formato veíamos que de repente habían procesos de autocuración espontáneos, ¿cierto? No lineales, discontinuos, ¿verdad? Que no procedían de cambios físicos iniciales, sino que procedían de cambios concienciales mayores. Entonces acá la idea es la primacía de la conciencia, cómo cuando prima la conciencia del ser humano puede ejercer efectos profundos en la mente humana, ¿cierto? Y, por supuesto, en el cuerpo físico. Entonces, ahí todos los planos, el físico, el vital, el mental, el supramental, están integrados sin resistencia egótica, sin resistencia del miedo. Entonces, es un Ok. poco lo que se entrena desde esta aproximación a la medicina, donde los estilos de vida que acompañan este cambio consensual conciencial, perdón, son solamente el reflejo de un cambio profundo interno. Esa es un poco Ujú. la idea. Sí, en tu libro hablas mucho como del cerebro del miedo y el cerebro del amor, ¿no? Y por lo que cuentas ahorita entiendo que esta conciencia, como elevar la conciencia, te lleva a pensar con el cerebro del amor. ¿Es Claro, correcto? es la forma de hacerlo más gráfico, ¿cierto? Cuando nacemos, el ser humano nace en un formato despierto, pero rápidamente se duerme. Sí. Se duerme y se adoctrina. Y venimos con Ujú. varias, ¿cierto? La herida del desprendernos de la madre, ¿verdad? La Ujú. herida del inconsciente colectivo y la herida de nuestra crianza y adoctrinamiento. Todas Ujú. esas heridas entonces generan en nosotros una matriz que le llamamos personalidad. Esa Ok. personalidad tiene que ver con la identificación de nuestra mente para poder hacer frente a esta vida compleja con las varias Ujú. heridas que traemos. Ujú. Entonces podemos vivir la vida entera con estas heridas sin salvarnos, ¿cierto? Sin iluminarnos y pasar vidas tras vidas en este formato de inconsciencia colectiva. Ujú. Eh, Porque la primera cosa que tenemos que entender es que el formato miedo es un formato que nos lleva a tener un patrón psicótico. El ser humano tiene una locura
que hay que reconocerlo, una locura profunda, que es la locura de que se ha normalizado, por supuesto, que Ujú. es matar los ecosistemas, ¿cierto? Es depredar los ecosistemas planetarios, matar, ¿cierto? 300 cabezas de ganado por segundo, generar luchas entre hombres y mujeres, generar esclavitud, generar matanzas y genocidios masivos en nombre de un dios, generar genocidios masivos en nombre de la patria. Todo eso es una locura que por supuesto se ha ido normalizando por la narrativa, por el discurso que hay atrás, ¿verdad? Sí. Hoy día entonces estamos en un momento diferente, donde nos damos cuenta de que aquello que vivimos es un ambiente bien psicótico de realidad que hoy día podemos modificar cada vez que dejamos de identificarnos con esta mente y trabajamos en la profundidad de este cerebro miedo que nos ha mantenido él dominando nuestro actuar y que ahora podemos cambiar y podemos trascender aquel y dejar el miedo para cuando haya que tener miedo y logramos acceder entonces a otro tipo de cerebro que es el cerebro amor, bondad, compasión o como queramos llamarlo, le llamé amor, ¿cierto? Como la energía más potente, Sí. la cual entonces determina otras formas de actuar, donde el juicio se acaba, aparece la comprensión, donde las acciones entonces que determina mi cerebro amor son todas enfocadas en el autocuidado. Ujú. Entonces ahí empieza un cambio profundo, pero estos cambios externos son solamente el reflejo de una modificación interna. Esta Claro. transformación entonces que decían todas las escuelas esotéricas, esa transformación interna se expresa en cambios conductuales externos, no al revés. Ujú. Entonces empezamos a entender que el cerebro que viene aprendido de fábrica, default, ¿cierto? Es el Ujú. cerebro miedo, el que nos hace actuar siempre a la defensiva, en forma ansiosa, preocupándonos de algo que está ocurriendo siempre alrededor, ¿verdad? Aunque no esté Ujú. ocurriendo nada. Siempre el cerebro miedo, que es el ego finalmente que hay detrás, que el amigo, se va defendiendo de cualquier cosa. Y eso nos lleva entonces a tener vidas reactivas, Ujú. emocionalmente reactivas, no vías comprensivas, no vías empáticas ni compasivas, hasta que de repente empezamos a hacer el trabajo interior, a cultivar Ujú. el interior que nos permita entonces crear esta red neuroplástica cerebral para comunicarnos con este cerebro que traemos nosotros, el cerebro bondadoso, que es solamente la representación física del florecimiento conciencial en los planos mayores. Lo que Ujú. expresa en el cerebro entonces solamente la reproducción de lo que está ocurriendo a nivel conciencial. Y eso entonces determina la posibilidad de que el ser humano cambie, que es lo que va a ocurrir ahora en este tremendo evento evolutivo planetario que está ocurriendo, que vive el ser humano hoy día. Justo eso te quería preguntar, Rodo, si tú crees o sabes que ahorita la energía o no sé cómo llamarlo, pero que algo está cambiando. Yo lo he sentido en mí, pero no sé si en más personas o yo soy la loca, ¿sabes? La loca del pueblo. Pero sí siento que algo está cambiando, pero también creo que hay algo que detona en cada uno de nosotros ese como voltearnos a ver hacia adentro y no sé si en muchos de los casos de gente que conozco que está ya como en este lado más espiritual es porque le pasó algo muy grueso, que decimos aquí en México, algo muy fuerte o algo que como de trancazo hizo que abriera los ojos y entonces empezó a ver hacia adentro. ¿Tú crees que va por ahí o en tu caso cómo fue? O sea, ¿cómo de venir de doctor, de estudiar medicina, ciencia, pasaste a esto, ¿no? Es que, Mariana, la formación de cualquier profesional hoy en día es una formación independiente si es médico, si es ingeniero, si es profesor, es una formación adoctrinadora, donde te adoctrinan. De hecho, todas las escuelas, ¿cierto? En México, en Chile, en nuestros países occidentales, son escuelas que vienen del kindergarten, ¿cierto? Que vienen del prusiano, donde yo voy a generar una misma línea de pensamiento, sin disidencia, sin cuestionamiento, y los saco en series de las escuelas. Los saco completamente adoctrinados, repitiendo lo mismo y pensando que saben algo, cuando lo único que tiene es un paquete de información dispuesto por la élite para que nosotros lo repitamos como lo sin jamás cuestionarlo. En el caso de Ujú. nosotros médicos es lo mismo, es un adoctrinamiento donde sales con un paquete de información que repetimos, ¿cierto? Y pensamos que sabemos ciertas cosas. Y lo que sabemos finalmente es solamente un constructo de la mantención y perpetuación de la enfermedad. Porque el enfoque en la medicina tradicional es el enfoque en la enfermedad, no en la Ujú. salud, ¿cierto? No está Ujú. enfocado en mantener la salud, como era antiguamente. ¿Por qué? Porque actualmente la salud es un negocio, ¿cierto? El sistema Ujú. sanitario está
completamente gobernado por las industrias, farmacéutica, ganadera, lechera, etcétera. Entonces, como es un producto de mercado, por supuesto que lo que hacen finalmente es generar actores de mercado, y el médico es uno más. Mm, Hasta que nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y cuando nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, empieza el cuestionamiento, ¿cierto? No desconozco la medicina porque por supuesto que ayudamos muchísimo, pero tiene patas muchísimas, porque a la medicina tradicional lo que le falta es alma, le falta el estado de conciencia, ¿cierto? Este florecimiento del médico consciente o de cualquier profesional consciente que determina entonces un actuar con el participante en forma diferente, donde ya no lo trato como paciente, sino lo trato como un participante que tiene que incluirse en la terapia. Yo no puedo entonces hacer medicina tradicional donde le entrego un par de pastillas, un par de medicamentos y que se vaya bien para la casa y nos vemos en 3 meses más. Ese ujú. formato fracasó y tenemos que aceptar que es un formato que está añejo, que hay que actualizar. No hay que sacarlo, hay que complementarlo ahora con esta idea, ¿cierto? Con este concepto de agregarle alma o conciencia a un quehacer humano, que es la salud, ¿cierto? Así como el quehacer de la arquitectura, ¿cierto? Donde muchas veces vemos en México, en Ciudad de México, acá en Santiago de Chile, que se crean guetos urbanos verticales, ¿verdad? Donde la gente está viviendo en 20 metros cuadrados, porque eso va a lucrar más, ¿cierto? Es lo mismo, meterle conciencia a cada uno de las conductas humanas. Lo mismo que en los gobiernos. Si lo que ocurre, el problema, Mariana, planetario, es un problema de conciencia. No es que exista maldad en sí misma, lo que falta es la Mm, presencia de conciencia, porque tenemos llenos de sí. intelectuales, ¿cierto? Lleno de gente inteligente, lleno de tecnología, de ciencia, están llegando a Marte, quieren conquistar Mercurio, miles de cosas, ¿cierto? Sin embargo, lo que no ocurre es que no se ha impregnado aquel intelecto de sabiduría, que Ujú. es aquella inteligencia bañada en conciencia. Entonces lo que viene ahora es agregarle solamente una cápite que es envolver a que el intelecto racional de la medicina tradicional, meterle conciencia. ¿Y qué va a hacer eso? Va a cambiar completamente el vector hacia dónde vamos el foco. El foco no va a ir a la enfermedad, el foco va a ir a la salud. Y vamos a intentar Prevención. darle las herramientas a cada uno de ustedes para que ustedes puedan ser sanos y longevos. Y como consecuencia, determine un tiempo de pausa para ustedes que permitan conectarse con su yo superior para que sean felices. Ese es un poco Mm, el camino que busca esta medicina de la conciencia, más allá de si me sano o no me sano, porque es una consecuencia de la conciencia. Lo que sí yo te voy a poder entregar es la capacidad que tú tienes de ser feliz, independiente de las circunstancias externas. Entender que vamos a cambiar el foco de miedo, rechazo y resistencia ujú. a un foco de aceptación, gratitud y amor. La misma Perfecto. realidad, diferentes aproximaciones. Ahí podría entrar como una autosanación. Claro, claro, eso es como el objetivo secundario, ¿cierto? El objetivo inicial es lograr la paz interior, ¿verdad? Logrando la paz interior, tú permites navegar la vida en forma tranquila, creciendo, integrando, aprendiendo cualquier cosa, situación vital que nos toque vivir. Tú conquistas esa paz interior y ya lo que Ujú, vas a hacer es que te metes en el presente. Y ese ujú. cultivo interior te hace entonces observar la realidad absolutamente diferente. Ahora, ¿eso qué ocurre? Genera entonces en ti cambios profundos. ¿Cambios Ujú, profundos en qué? En tu conexión con las relaciones de la humanidad, contigo, con los demás, con los seres sintientes, con la naturaleza, etcétera. Cambian la forma de nutrirte, por supuesto. ujú. Cambia la forma de moverte, ¿cierto? Mantenerte activo. Cambian muchas formas que son las dimensiones de los estilos de vida. Por ende, como consecuencia de esos cambios y transitando este cambio profundo interno, pueden ocurrir autocuraciones que sean discontinuas, ¿cierto? Como un evento completamente epifenoménico, un evento paralelo al cambio profundo. Entonces, Ok. cuando ingresas a ti, ¿cierto? Y ese ingreso a ti incluso puede ser por un cambio dramático en la nutrición. Puedes vivir una vida omnívora, ¿cierto? Donde comes procesado el 50% de las cosas y de repente cambias a comer alimentación viva, por ejemplo, con un porcentaje de cocinado, ¿verdad? Inmediatamente ese input que estás entregando de información a tu cuerpo genera una nueva neuroquímica cerebral, que Ujú, permite entonces que puedas empezar a establecer relaciones con un cerebro anterior que te permita elegir diferente, sí. optar a conductas diferentes como una consecuencia de ese cambio profundo. Entonces vas Ujú, viendo que está todo vinculado.
Entonces la autocuración al final da lo mismo, si llega o no llega. Tú estás disfrutando el nuevo camino. El día uno lo disfruta, el día 2 lo disfruta, y si de repente en forma como resultado te curas, maravilloso. Pero si no, Mariana, da lo mismo, porque entiendes que aquello que está ocurriendo como situación vital, que Te antiguamente enseña algo. estabas, ahora la aceptas y la agradeces. Ujú. Sí, justo iba a eso, que de alguna manera, cuando creo yo que empiezas a elevar tu conciencia, como tú lo dices, o empiezas con el autocuidado, ¿no? A manejar esto, eh, viendo por tu salud, por tu bienestar, por vivir feliz, también siento que hay una conexión directa o indirecta con la alimentación. Eh, yo sin irme a una dieta, digamos, digo, yo soy celíaca y no puedo comer gluten de por vida, o no sé si algún día pueda autosanarme, pero, pero me ha pasado que no se me antoja comer proteína animal y, y no me considero o no me quiero meter en una dieta tal cual, decir soy vegetariana, soy vegana, simplemente estoy aprendiendo a escuchar a mi cuerpo y, y pues eso, no sé, Sí, sí está relacionado, o sea, que la total. alimentación la empiezas a cambiar sin querer, o sea, Sí, no claro. sé. Hay dos caminos, creo yo. Pueden haber muchos más, pero me imagino que un camino es, tú cambias tu patrón de nutrición por algún Ujú, evento, ¿cierto? ok. Ya sea enfermedad, Ah, ya sea que escuchaste que el vecino lo hace, y de repente empezaste a cambiar tu nutrición. Pero no por una dieta, ¿cierto? Porque eh, es una restricción. la dieta siempre tiene un punto de término. Y como Ujú, tiene un punto de término, siempre sirve y siempre no sirve. Esa es la paradoja de las dietas. sí, Sirve siempre y siempre no sirve. ¿Por qué? ujú, Porque inicialmente va a lograr el objetivo, que generalmente es la talla o el peso, pero después ujú, se va a rebotar, porque no hay un cambio profundo, porque es una dieta, y la dieta tiene como definición un inicio y un término. En cambio, lo que estamos hablando acá es el cambio de un estilo patrón de vida. de un patrón que te permita entonces mantenerlo en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay algo interno, una motivación interna que te está empujando, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, en el caso de la alimentación basada en plantas tipo vegana, ¿cierto? Lo que te está empujando a mantener un formato, ¿cierto? De nutrición basada en planta de ese tipo, es una ética profunda por ser el animal no humano, ¿cierto? En Empatía. ese sentido, tú tienes esa motivación interna. Pero si a eso le agrego, ¿cierto? La conciencia del ser humano, donde más encima yo quiero amarme a mí, no solamente los animales no humanos, sino que quiero amar a mi especie humana, ¿cierto? Ahí viene otra cosa, que significa que vas a buscar el patrón de nutrición que más responda a ese cuestionamiento. Y el patrón de nutrición que más entrega beneficios para la salud humana está ahí, está la nutrición basada en plantas y granos enteros. Y eso no hay nada que lo pueda desconocer. El problema es que, por supuesto, hay diferentes opiniones y cada opinión es válida, pero hay una certeza profunda de que la nutrición basada en plantas y granos enteros es la alimentación que más impacto favorable le genera al ser humano. Mm, Queramos o no queramos acceder a ella, queramos o no queramos comerla, cada uno va eligiendo. Pero cuando ujú, uno empieza a amar profundamente, uno quiere tener las herramientas más posibles, ¿cierto? Las más disponibles para poder informarle al cuerpo lo que queremos informarle, que es salud, ¿cierto? No quiero informarle enfermedad, ¿cierto? Porque pretendo que mi longevidad sea saludable, pretendo que ojalá algún tiempo mayor generemos estos consejos de ancianos que habían antiguamente, ¿cierto? En tu país también estaban los ancianos. ujú, Íbamos a estos abuelos, ¿verdad? Que todavía existen los abuelos allá, donde le íbamos a preguntar cuestiones fundamentales de la aldea, de lo que estaba ocurriendo, problemáticas profundas. Y ellos, por supuesto, con su sabiduría, no iban ujú. a entregar soluciones. Hoy día, Mariana, ¿a quién le preguntamos cosas? Si A nuestros ancianos internet. o abuelos están enfermos. Ya. Hemos perdido esa generación producto de nuestros estilos de vida dentro de una doctrina, dentro de un paradigma imperante, que hoy día entonces se cuestiona profundamente y como la cuestionamos, aparece una nueva información y wow, decimos, esta información me resuena. Y cuando te resuena, y ahí vinculo contigo con lo que me dice de la inteligencia intuitiva, por supuesto, cuando algo me resuena es que algo se activó en mí, algo Ok, resonó en mí, ¿cierto? ok. Y esta resonancia electromagnética que resuena con esa información, que también es frecuencia, es energía, que hace conmigo hace un match. Y ese match me dice, bueno, entonces tengo que ir para allá.
y Ujú. empezamos a transitarlo, sin etiquetas, solamente entendiendo que este camino nuevo, ¿cierto? Me está haciendo bien porque lo estoy sintiendo yo mismo. Ujú. ¿Ya? Más allá de observar los cambios físicos externos, hay cambios profundos internos. Vieras, Mariana, la cantidad de mensajes que me llegan día a día con las personas que están experimentando o desafiándose con este desafío vivo, ¿cierto? De Sí. nutrición viva más ayuno intermitente. Es impresionante. Y van mucho más allá del mero hecho de, no sé, de quizás verse un poquito mejor, sentirse más energético. No, no, son cambios profundos que tienen que ver con el cuestionamiento de la forma en que llevamos la vida. Y eso es muy hermoso. Ya. Nos están diciendo aquí que los abuelos están más sanos que los jóvenes. Claro que Lo que sí. pasa es que ahora con tanta cosa procesada, y es que además es como intoxica tu paladar y tu cerebro. O sea, siento que, bueno, a mí me funcionó mucho el detox de procesados, fue el primero. Y con eso me cambió el paladar. Entonces yo ya no me puedo meter un dulce a la boca porque me sabe horrible. Y yo siento que a los que les ha pasado eso ya no hay vuelta atrás, porque ya aprendes a sentirte bien y tendrías que ser masoquista o no quererte para seguir por ese camino que te ha hecho sentir mal, ¿no? Y lentamente empiezas a buscar tu camino. Y cada camino es diferente. Lo importante es que le dispongamos a las personas de información para que ellos vayan viendo con qué resuenan. Si alguien resuena con X, vayan por Exacto. allá, sean Ujú. fieles a sí mismos. El problema es que no somos fieles a nosotros mismos. Somos Sí. fieles al paradigma imperante. Somos fieles Ujú. al adoctrinamiento, al sistema de creencia. A eso le somos fieles, pero no a lo que vamos sintiendo. Entonces, el mensaje que viene ahora es, no, conócete internamente, ¿cierto? Como decía el oráculo de Delfos en el templo de Apolo, conócete a ti mismo. Pero nadie hizo caso de eso. Lo han dicho todas las escuelas esotéricas y herméticas. Entonces Sí. ahora es el momento, entonces, esta pandemia, aprovecharla para cultivar el tiempo interior y reconocer realmente qué camino quiero transitar. ¿Qué camino quiero transitar? En la nutrición, por ejemplo, que está en boga. ¿Por qué? Porque hemos estado tan desconectados, Mariana, que incluso es tema el qué comer, cuando nunca tuvo que serlo, ¿verdad? Exacto. Pero ahora tenemos que recordar. Entonces lo que estamos haciendo es recordando de nuestros antepasados, cuáles eran sus formas de vida. Y eso es muy bonito. Estoy viendo aquí lo que que sí, mucha gente ha sentido justo esto que decimos, que te cambia el paladar, como que te desintoxicas, ¿no? Claro, el paladar se ha demostrado que las papilas gustativas en 10 a 14 días ya empiezan a modificarse. Entonces tú puedes entrenarlas nuevamente con nuevos sabores. Yo antiguamente no comía nada de vegetal, yo comía muy pocas frutas y vegetales. Yo comía casi todo procesado, mucho animal, ¿cierto? Mm. Porque vivía en un estado de adoctrinamiento. No porque fuese intrínsecamente malo, es porque había ignorancia en mí. Y esa Claro. ignorancia entonces empieza a cambiar ahora que empieza el cuestionamiento y aparece la información. Y empieza entonces a reconocer en ti un nuevo patrón de vida. Y ese patrón tiene que ser consecuente contigo, coherente. Ujú. A mí me pasa mucho con los postres que hacemos en la Utilia que como no utilizamos saborizantes artificiales ni azúcar refinada y estas cosas, mucha gente se molesta porque no le sabe a nada. Y me cuesta mucho trabajo explicarles este cambio en el paladar que estás explicando de las papilas gustativas, porque están acostumbrados a un sabor de limón, por ejemplo, que no es el de verdad. Entonces, pero es real, o sea, no es que se quieran molestar, es que su paladar no percibe estos sabores. Entonces, ahí es lo complicado de querer convencer a la gente o llevarla por un camino así más, no sé, Claro, tú, ¿qué recomiendas, Rodo? Yo vi que estabas haciendo como ¿cómo le llamas? De uno de 20 días, como un detox. desafío, El desafío. desafío, Sí. así es como tú recomiendas que comencemos. No, no, es un desafío que lo hago como más que nada a modo de entretención, ¿verdad? Pero el mensaje, el trasfondo es, quiero mostrarte el poder que tienes. Quiero que te Okay. des cuenta que eres poderosa y poderoso, y que no lo sabes, y que puedes elegir, y que puedes tener voluntad, y que puedes, Ujú. y que puedes lograr entonces conectarte con ese ser profundamente poderoso y poderoso que eres, pero que lo desconoces porque estás copiando, imitando y repitiendo patrones. Y Ujú. piensas imitar, copiar, repetir es el estándar. Yo quiero mostrarte que no, que hay otros elementos más que están en la ecuación. Y quiero que veas cuando transites este desafío el impacto profundo que tiene en ti y en tu entorno, porque ese impacto que tiene en uno no se queda en uno, se emite
frecuencialmente hacia los seres que tenemos al lado. Entonces el modelo que genera, la repercusión profunda es gigantesca, es multiplicador, se amplifica muchísimo. Pero no solamente quiero que hagan el desafío, yo quiero que se examinen, que se autoobserven. Porque finalmente lo que viene ahora, Mariana, es lo que antes decíamos en forma peyorativa. Me acuerdo 15 años atrás, cuando veíamos en las calles de Santiago, ¿cierto? En mi caso de mi ciudad, veíamos libros de autoayuda. No sé si pasó lo Mm. mismo allá. Y como que la gente Sí. se reía de los libros de autoayuda. Los hablaba en forma peyorativa, mira, cómprate un libro ahí en la Mm. vereda, ¿cierto? Y hoy día nos damos cuenta que la gran transformación humana parte por uno mismo. No podemos esperar que ocurran cambios externos cuando tú aún no has cambiado nada, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces necesitamos una masa crítica, una punta de lanza que vaya generando este cambio y que está ocurriendo en forma exponencial. O sea, el florecimiento conciencial, Mariana, está ocurriendo en forma completamente masiva. Lo que Ok. era, esté hoy aún en planos supramentales o en planos físicos reales, pero está ocurriendo. Entonces, no nos vamos a cansar, ¿cierto? Nuestra comunidad y todas las personas que nos siguen de seguir estimulando, moviendo las bases del terreno para que se caigan y volvamos a levantarnos, pero en otro carril, en el carril Ujú. de la conciencia donde genera yo un cambio profundo en mí para impactar en lo externo. Lo que estamos observando afuera, esta gran crisis planetaria, ¿verdad? Es un reflejo de la ausencia de conciencia interna. Ujú. Solamente un reflejo del gran conflicto y la gran crisis de conciencia humana. Entonces hoy día, por primera vez el ser humano masivamente cuestiona. Por primera Ujú. vez, nunca había ocurrido un cuestionamiento masivo al orden imperante. Y está ocurriendo hoy día. Ujú. Sí, literalmente sentirnos incómodos y empezar a cuestionar todo lo que hemos aprendido. Rodo, ¿qué es esto que preguntan por aquí de alimentación vibracional? Que lo están poniendo un montón. Sí, cuando nosotros nos alimentamos, Mariana, lo que estamos comiendo al final del día es luz, ¿cierto? Ujú, Nosotros nos alimentamos de energía fotónica. Podemos vestirnos de nutrientes, ¿verdad? Podríamos comer todos los días una pastilla llena de los micronutrientes que necesitamos. Pero ujú, la vitalidad del ser humano está dado por la absorbencia de energía fotolumínica de las plantas. Entonces, por ok. eso que estamos haciendo hoy día un desafío de 21 días de nutrición viva, donde lo que estamos haciendo es alimentarnos directamente de aquello que no está con ningún tipo de proceso. No está Ujú, calentado, no está hervido, no está horneado, sino que directamente de las plantas, de los árboles, de la tierra, al ser humano, impactando entonces en su energía fotolumínica o vibración que lleva, ¿cierto? Que al final del día lo que nosotros somos un espacio vacío, lleno donde recibe información. El 99,99999% de nuestro cuerpo es vacío cuántico. Por lo tanto, lo que recibe el ser humano es información, pero vestida de nutrientes, vestida de vitaminas, vestida de minerales, que se traducen al final del día en el agua de nuestro cuerpo en información. Y esta información puede ser coherente o incoherente. De ahí entonces la aproximación hacia la salud o la enfermedad. Entonces tenemos que alejarnos un poco del paradigma de las macromoléculas, porque ese paradigma es antiguo, ¿cierto? Donde tenemos que pensar en las proteínas, los carbohidratos, los lípidos. ujú, Una discusión que todavía sigue en las redes. Todos ok, pensando, ¿y cuánta carbohidrato? ¿Y ujú, cuánta caloría? ¿Y cuánta proteína? No, no va por ahí. Esto es mucho más sencillo. Es comer acorde a los colores que nos entregó la naturaleza, ujú, principalmente alimentos vivos. Y eso, y nos ahorramos una cantidad de nutriólogos, ¿cierto? sí. Gigantesca. Solamente con la inteligencia intuitiva, porque si les pregunto a usted, a todos los que nos están mirando, ¿qué hace bien para la salud, ¿cierto? Nos van a decir frutas, hortalizas, vegetales, plantas, legumbres, granos. Es Ujú, evidente, ¿cierto? Nadie nos va a decir, no, coman mucho animal porque ahí está la proteína. No, ya sabemos que la proteína animal es altamente deleteria para el ser humano. Queramos o no queramos reconocerlo, ese es otro tema, esa harina de otro costal. Lo que sí sabemos es que la proteína animal genera un impacto negativo en la microbiota humana y en la fermentación que genera. ¿Y cuál es el mecanismo de control o el centro de comando de la salud humana? La microbiota intestinal, nuestras bacterias intestinales. ¿Y ellas qué quieren? Quieren dos cosas. Quieren fibra y polifenoles de lo que nos metemos a la boca. ¿Y qué quieren de lo que nos metemos en la cabeza? Quieren emociones elevadas. Quieren empatía, compasión, tranquilidad, pausa, ecuanimidad, felicidad, dicha, alegría. Eso es lo que desean ellas, que reciben a través del nervio vago.
¿cierto? Información a través del sistema nervioso parasimpático, llega a la microbiota intestinal esa información en formas de pensamientos o emociones e impactan positivo o negativamente. ¿Qué más quiere la microbiota? Quiere también que te mantengas en movimiento constante pero moderado, ¿cierto? Ujú. Diariamente. Entonces, cuando entendemos que la salud finalmente es muy sencilla, porque son estilos de vida completamente integrados atrás de las capas del adoctrinamiento, sacamos las capas del sistema de creencias, lo adoctrinado, y encontramos siempre lo mismo. La sencillez, la vida simple, la vida conectada con la naturaleza. Y ahí nos damos cuenta que la nutrición deja de ser una temática, ¿cierto? Y pasa a ser algo completamente de sentido común. Ujú. Bueno, es que el problema ahora es cómo vivimos en grandes ciudades, en edificios y departamentos miniatura que ni siquiera estamos ya en contacto con la naturaleza. Claro. Ese es tremendo. Entonces, Porque el ser humano, el experimento urbano que tiene hoy día es un experimento. El ser humano, el 99,999% del tiempo, ha vivido en la naturaleza en profunda conexión. Este experimento es el 0,1% del tiempo y vemos que estamos viviendo una vida en distrés. En distrés significa una vida desajustada, alterada biológicamente. ujú, Entonces estamos vibrando, aunque comas sano, vives estresado todo el día, ¿cierto? Porque estás comiendo sano por una ortorexia, incluso porque piensas que es correcto comerlo. Entonces muchas veces las personas lo que hacen ahora es hacer unas vidas muy ordenadas. Incluso se colocan alimentos en tupper, ¿cierto? Entonces a las 9 de la mañana, a las 12, a las 3, a las 6. Y eso sí. que parece muy ordenado, finalmente es una rigidez que lo que hace es aumentar el estrés en ti y vives estresado todo el día solamente pensando en que tienes que comer 4 o 6 veces al día. Ujú, Entonces, aunque aparentemente estás haciendo algo muy bueno para ti, lo que estás viviendo es un estado de estrés tapizado o envuelto de ortorexia, que es como la pulsión a hacer lo correcto de lo que está publicado o de lo que está consensuado. Entonces, lo ujú, que tenemos que empezar a hacer, a entender, es que el, el estado de bienestar profundo, de satisfacción profunda, va a derivar de una vida simple conectada contigo. Esa es como el gran paradoja. La vida compleja que hemos llevado ahora, que es cierto que logramos conquistar, ahora nos quita el estado de felicidad. Tenemos que entonces regresar a la vida simple. Y la vida simple va a ser el lujo del presente y el futuro. Esa vida con tiempo, donde hemos cambiado tiempo por dinero. Ahora tenemos que entonces sacar el dinero que necesitamos y meterlo en el tiempo, para que conquistes el tiempo y desde ahí entonces empezar a autoexaminarte, a autoexplorarte. Y ese es mm. el gran desafío del ser humano. ¿Qué pasa ahí, Rodo, cuando empiezas esta como autoexploración y te sientes súper solitario porque la sociedad no está como en el mismo canal que tú, incluso con la gente que normalmente te juntas? Eh, ¿Cómo hizo Rodo para, pues, para inspirar o para que no fuera tan juzgado y tú tampoco te juzgaras y poder seguir por este camino de autoexploración? Sí, bueno, es un camino que nunca se detiene, Ok. estamos en pleno, pero es la convicción, Mariana, es la certeza profunda. Cuando hablamos de certeza, la certeza es un plano vibracional a la cual todos podemos acceder, ¿cierto? Es Ujú, un plano, pero en el cual el miedo, ¿cierto?, hace que lo contactes muy pocas veces. Imaginémonos entonces una línea, ¿cierto?, violeta, de un plano de certeza a la cual todos podemos acceder. Y que nuestra frecuencia que emitimos puede impactar en esa línea, puedes tocarla. Cuando nuestra frecuencia baja y la amplitud es muy alta, ¿cierto? Impactamos muy poquitas veces en el plano de certeza. Y vamos entonces a llenar nuestra mente con creencias, con lo que leo, con lo que escucho, con lo que me enseñan, con lo que voy aprendiendo. Y ujú, eso va a ser para mí mi verdad, ¿verdad? Cuando empiezas a cultivar el tiempo interior, empieza a ocurrir que tus emociones más elevadas empiezan a estar en el día a día, ¿cierto? El amor, la gratitud, la compasión, el no juicio, la aceptación, etcétera. Y empezamos entonces a tener una frecuencia mayor. Y la frecuencia entonces es la cantidad de ondas que pasan por un punto en un determinado momento. Esa frecuencia entonces empieza a impactar múltiples veces en el plano de certeza.
En este plano de certeza, entonces, y le pegamos varias veces, y ahora entonces empiezan a ocurrir esos, el aha moment, ¿cierto? Esos Ujú, momentos aha donde digo, wow, yo sabía eso, porque lo que estoy ujú, hablando todos lo sabemos. Si el ujú, problema es que tenemos que recordarlo, pero para ujú, recordarlo yo no puedo estar en el miedo, tengo que estar en el amor. Y ahí entonces mi frecuencia rápidamente conecta con la certeza. Y de la certeza entonces, ¿qué ocurre? La convicción, esa convicción férrea, esa verdad profunda, donde no se mueve con nada, donde aunque los otros digan cosas, ¿cierto? Afuera, tú te ríes nomás, acepta. Yo tengo amigos que son muy de esta onda también y tengo amigos maravillosos que son de otro formato y está perfecto, que coman de otra forma, no se pasen tanto rollo mental, ¿cierto? Sino que viven vías completamente tradicionales y está perfecto igual. Porque cada uno va a tener algún momento y quizás este es el momento mío y quizás es un momento particular mío y quizás no es nada de verdad, pero para mí forma parte de mi patrón de certeza que me está movilizando y me moviliza desde la convicción. Entonces, ujú, independiente que alguien me pueda emitir un juicio, da lo mismo, porque entiendo de dónde proviene, comprendo lo que está ocurriendo, ¿ya? Muchas veces ujú. con mis pares ocurre lo que se llama la ignorancia electiva, donde prefiero no hacerme cargo de algo que es muy evidente, porque no me queda espacio para cuestionamiento. Estoy viviendo una vida al tope, estoy saturado de sufrimiento, no tengo más espacio para que me vengan a mover el piso, ¿me entiendes? Entonces, por supuesto que también comprendo que es imposible de ese formato generar grandes cambios, sino que va a ir a tu ritmo. Claro. Y aunque la evidencia sea muy fuerte, no va a generar impacto. Cuando la información por sí sola aparece, no genera cambios profundos. La información tiene que ir de la mano con un nuevo campo conciencial, con un nuevo florecimiento conciencial que te haga ese match. Nueva información, nueva conciencia, cambio profundo. Mm, ujú. ¿Capta? Sí. O sea que de este lado lo que podemos hacer es como lo que decías, autocuidarnos y eso va reflejando con los demás. A lo mejor con el ejemplo ayudas a que otra persona se voltee a ver y se cuestione, ¿no? Porque Claro. convencer a la gente de que lo haga está imposible si no está en este match que dices. Claro, no, el proselitismo ya no sirve. Acá lo que importa es tu caminar. En el fondo, Sí. que camines lo que hables o que intentes caminar lo que hables, ¿cierto? Que vean coherencia. Cuando se ve Exacto. coherencia se motiva muchísimo. Lo que va a pasar con los médicos hoy día es que ellos van a ser también juzgados. ¿Juzgados por qué? Por un sistema de pacientes que ya dejan de ser pacientes y pasan a ser participantes, ¿cierto? Ujú, Entonces van a decir, bueno, eh, cuénteme un poco cómo lo hizo usted. ¿Cómo tengo que hacerlo yo? En el fondo, que conduzcan, que sean acompañamiento, que sean compañeros de batalla de algún tipo de enfermedad, ¿verdad? No solamente que prescriban ciertos fármacos o terapia, etcétera, sino que también formen parte de este acompañamiento que requieren los participantes eh, como coach médico. Entonces, ellos van a haber jugado también en su día a día si es que están caminando lo que hablan, si es que en fondo ellos ven, los participantes ven que los médicos también están cuidando de su cuerpo para que exista coherencia, ¿verdad? ujú. Entonces, imaginémonos un cardiólogo fumando, ¿cierto? Ya, es que eso pasa. Y hay millones y millones. ¿Pero por qué? Porque todavía no entran en el match. No hay un match. Ujú, Información, conciencia. Sino que estoy todavía en la nebulosa, solamente buscando el bienestar y alejándome del dolor. Y por supuesto que en esa máquina puedes estar toda tu vida y puedes lograr gran cantidad de bienestar. ¿Y por qué voy a cambiar entonces, Mariana, si tengo todo este bienestar logrado? ujú, Cuando emerja entonces lo que hablábamos al principio, el momento de crisis. La crisis entonces es una oportunidad, ¿cierto? Engloba etimológicamente lo que se llama el cambio profundo. ujú. Entonces, esta oportunidad de crisis planetaria es lo mismo que una crisis de salud en alguna persona. Eso que es particular, individual, esto es colectivo. Estamos viviendo el momento de crisálida humana, donde van a llegar más impactos desde afuera. El sistema de control de la lista buscando todas las herramientas para poder controlarnos a través del miedo y que va a Sí. generar entonces más momentos complejos. ¿Pero qué genera eso? Le va a salir el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque esos estímulos dolorosos, organizativos nuevos, va a despertar un ADN latente, un ADN silenciado, que al despertarse, por supuesto, va a generar la gran transformación humana planetaria. Y eso entonces es lo que estamos esperando, este gran salto evolutivo que es de naturaleza discontinuo, de naturaleza bifurcada y asombrosa. Es lo que
preguntaban por aquí o comentaban hace rato del salto cuántico. Exacto, es un poco eso. De las teorías evolutivas, ¿cierto? Hay un gran grupo de pensadores que están hablando de esto, que este momento que está ocurriendo en el planeta es único. Okay. Ocurrió varias veces atrás, pero hace miles y miles de años, donde son cambios que son de naturaleza asombrosa, donde hay una inestabilidad, donde es insostenible ciertas formas de vida. Y la vida que llevábamos, Mariana, es insostenible Sí. en todos los formatos, en el social, en el político, en el económico, en el de salud, en lo nacionalista, ¿cierto? Todo eso cae, incluso en lo relacional. Todos esos formatos tradicionales de conducta humana claudican, caen. Y por eso es que es tan incómodo lo que estamos viviendo, porque es un Sí. momento de transición, donde se caen los paraguas como visionarios antiguos, se desploman los paradigmas y deben aparecer nuevos paradigmas. Y ahí estamos nosotros entonces en la formación de estos nuevos paradigmas. Una medicina con alma, ¿verdad? Medicina de la conciencia. Entonces le agregamos a ese patrón tradicional de medicina tradicional, le metemos este baño, bañado. ¿Mm? Nos quedamos pegados, ¿no? Yo te escucho perfecto. Lo que te contaba que lo que está ocurriendo en la salud, ¿qué le vamos a agregar? Conciencia. A la política, ¿qué les vamos a agregar? Conciencia. A la economía, ¿qué hay que agregarle conciencia? Si esta es una crisis de conciencia. Y por primera vez entonces, en más de 2000 años de la cristiana, ocurre este florecimiento. Así como las flores aparecieron hace 120 millones de años en las plantas, hoy día también emerge el florecimiento de la conciencia en el ser humano. Y el Wow. producto y la fruta de este ser humano consciente es la nueva forma de relacionarnos. Eso va a ser el determinante final de este salto evolutivo cuántico eh, que estamos todos esperando. Y ojalá que lo alcancemos a ver. Ojalá que sí. Rodo, te quería hacer una pregunta como más específica para la comunidad de la Utilia, que la mayoría somos personas que tenemos alguna intolerancia o alergia. En la Utilia sí buscamos no solo enfocarnos en esa intolerancia, pero sí en no comer procesados y empezar a comer más natural, ¿no? Como antes. ¿Qué nos recomendarías? Eh, ¿Cómo le podemos hacer como médico y como medicina de la conciencia? O sea, si somos de las personas que tenemos que tomar medicamento, ¿nos recomiendas quitarlo o es como uno y uno? O sea, seguimos con nuestro medicamento tradicional y además la alimentación y además el cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Claro, no, ahí muchos dicen eso, ¿ah? Que doctor, yo quiero dejar de tomar pastillas sin haber hecho ningún cambio. Y eso no sirve. Okay. Y estamos hablando es el cambio de caminar, donde yo transito un camino diferente que internamente tengo la certeza que es lo que me resuena, ¿verdad? Elijo un camino. El camino, por ejemplo, la nutrición basada en plantas, granos enteros, acompañado por algún profesional o terapeuta, ¿cierto? Junto con eso, este camino me lleva también a estar en mi peso, por ende, como consecuencia, me dan ganas de moverme, por ende, tengo una vida más activa, menos sedentaria, por lo tanto, tengo una mejor autoestima, por ende, voy a relacionarme en forma más tranquila con los demás, y así empieza un ciclo virtuoso. Y como consecuencia, muchas veces, ¿qué ocurre? Que ya los fármacos dejan de necesitarse. Pero es una consecuencia, ¿cierto? Okay. Paciente diabético, aquel paciente hipertenso, aquel paciente hipotiroideo, que de repente, a través de un adecuado carril de estilos de vida promovidos por la conciencia, ¿cierto? Genero qué cosa? Genero que de repente, como consecuencia, me autocuro, ¿verdad? Entonces acá al revés, yo hago cambios profundos, me reconecto conmigo, empiezo el tránsito, empiezo a caminar este camino nuevo y por supuesto que en forma consecuente muchas veces ocurren resultados maravillosos, pero ya no tengo el foco en el resultado. Mi objetivo no es sacarme el fármaco, mi objetivo es tener una vida que viva en coherencia, porque si vivo en coherencia con lo que estoy sintiendo y soy fiel a mí, ¿qué ocurre? Se acaba todo tipo de ansiedad. Si el problema es que la vida está cargada de incoherencia. Y al estar cargados de incoherencia, ¿qué ocurre? Nuestro caminar siempre es ansioso, porque siempre nos gustaría que fuese de diferente forma. Entonces vivimos de la ansia. Yo ansío que algún día, me gustaría que algún día.
y nunca entonces disfrutamos el momento presente. Entonces cuando decides desde la convicción interna, una motivación profunda interna, el caminar cierta senda, cierto camino, y eso lo vas caminando el lunes, el martes, el miércoles, ya dejas de preocuparte del objetivo que estás pensando, sino que disfrutas el transitarlo. Y de repente vas a darte cuenta, Mariana, que esa hipertensión, que esa diabetes, que esa fibromialgia, ¡prum!, cae por sí sola. Porque lo que estás haciendo es informando al cuerpo de múltiples veredas, de la vereda de los estilos de vida, del cómo pienso, del control emocional, de cómo me relaciono, la naturaleza, de cómo como, múltiples aproximaciones. Y al final del día, por supuesto, que eso redunda en que cualquier persona que tiene intolerancia, que tiene alergia, lo que sea, de repente, ¡pum!, se acaba la intolerancia y empieza a hacer un nuevo sistema inmunológico de mucosas, donde la mucosa intestinal entonces empieza a comprender, ya ahora es Ujú. tolerante, hay ciertas cosas que tolero y hay ciertas cosas que no tolero. Se ordena la reacción de tolerancia inmunológica que tenemos en el intestino a través de cambios profundos. Entonces dejo de bañarme en el reduccionismo donde con una pastilla yo voy a dejar de ser alérgico, sino que yo voy a tener un pack de estilos de vida gobernados, determinados o en consonancia con la conciencia que me permita entonces caminar esta senda. Y el resultado, ¡prum!, autocuración. Pero el resultado. Y si no llega, ¿estoy haciendo mal las cosas? No, si No. no llegas porque forma parte de tu proceso evolutivo álmico y listo. Pero ahora, en esta otra senda, deja de juzgarlo, deja de resistirlo, deja de rechazarlo, empiezas a aceptarlo, agradecerlo y amarlo. Si esa es la gran gracia de esto. No significa que yo no me voy a enfermar, aunque crea que como sano. No, significa si llega a ocurrir, si llega a ocurrir aquello, mi aproximación es absolutamente diferente. Ujú. Sí, justo eso te iba a decir, porque creo que no solo comiendo sano quiere decir que ya no te vas a enfermar de otras cosas. Para nada, para nada. Siempre hago el ejemplo. Llevar una vida guiada por la conciencia y los estilos de vida, ¿qué te permite? Te permite, Mariana, meterte al río, ¿cierto? Con tu casco, con tu chaleco salvavidas, con tu par de remos, con tu canoa. Y vas Ujú. yendo abajo, hacia el mar. ¿Puedes darte vuelta? Sí. Pero la posibilidad de que llegues ileso o con poco daño es muy alta, ¿verdad? Ujú. Me tiro al río, a poto pelado, como decimos acá en chileno, ¿cierto? Mm. Sin nada, sin casco, sin canoa, sin remo, como lo hice alguna vez, ¿cierto? En un río acá en Chile. Las posibilidades de que llegue sano y salvo al mar son re bajas, son bien bajas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay posibilidades de turbulencias, de palos, de bloques, de piedras, de rocas. De eso se trata, de tomar las medidas adecuadas que consideras para ti para viajar un camino hacia la salud, la longevidad, la felicidad. Está el otro camino, que vas a quedar supeditado a lo que venga. Y por supuesto que también si te tiras sin ninguna protección puedes llegar sano, pero las probabilidades son bajas. Entonces yo prefiero entender que hay información que determina en mí las ganas de autocuidarme, porque quiero ver este proceso evolutivo del ser humano, quiero observarlo o quiero ser parte de él, aunque no lo termine de observar completamente, pero por lo menos me voy tranquilo de que estoy haciendo mi parte, ¿cierto? Estoy haciendo mi parte de la labor y eso me deja tranquilo. Rodo, ¿qué pasa con los niños? Ya creo que nos quedan 6 minutitos, pero rápido. ¿Qué pasa con los niños que por aquí comentan que no se dan cuenta? Yo siento que sí se dan cuenta, pero ¿qué pasa con los niños que, digamos, su cerebro todavía no está completo, no sé cómo llamarlo, y no tienen esta autocrítica o no analizan tanto las cosas? Me refiero a niños con muchas alergias e intolerancias que hay ahorita, que son de los que más recibo. Bueno, ellos son lamentablemente el chivo expiatorio, ¿cierto? O el marcador de nuestra locura, el marcador de la locura humana, donde tenemos todo esterilizado, todo con alcohol gel, todo con cloro, todo preocupando de nuestras bacterias, comiendo lleno de pesticidas, comiendo lleno de herbicidas. Y por supuesto que todo eso es una vida en disbiosis. Nuestra vida es disbiótica. Todo lo que es normal ya no está normal. Esta Ya. vía disbiótica entonces lleva a que el ser humano pierda la capacidad de tolerancia inmunológica y aparezca esta explosión de alergias de todo tipo en adultos y en niños, ¿cierto? Ujú.
Entonces es un marcador, es el epifenómeno de la locura de del humano 1.0, que ahora emerge el 2.0, ¿verdad? Donde nos damos cuenta de esto. Y aún estamos a tiempo de cambiarlo, Mariana. Aún tenemos tiempo de empezar a cambiar todos los sistemas, desde el económico, el social, el político, el relacional, el de salud. Pero lo que estamos viendo con la cantidad de enfermedades no comunicables o enfermedades no transmisibles que vemos día a día, es eso, Ujú. el efecto de la inconsciencia humana y el subproducto es tener los niños enfermos. Y va a ser una generación, donde lo decían de repente en el chat, donde la generación donde muchos adultos van a ver morir a sus hijos antes de que mueran ellos. Y es una realidad, ya está ocurriendo. Ujú. Los con diabetes tipo 2, Mariana, de Muy 11, jóvenes. 11, 12 años. ¿Qué es Sí, eso? Es una locura, pero se ha una normalizado. locura. Por eso que ahora debemos darnos cuenta y hacer el insight compasivo de que estamos trastornados, de que nuestra psicosis humana colectiva ha llegado a un término y debe emerger entonces lo que todos somos, que es bondad intrínseca. Imagínate que existe un gasto público en armas. Imagínate eso. ¿Te das cuenta? Y que sea Sí. normalizado y que lo hablen los políticos. Es una locura. ¿Pero por qué? Porque hemos estado en un oscurantismo psicológico profundo y que hoy día empieza a emerger la luz. Y estamos viviendo ese proceso que es tan extraordinario. Qué emoción. Qué emoción este proceso. Rodo, nos estamos quedando sin tiempo y aquí nos piden mucho que lo dejemos guardado y creo que tiene que ser antes de que llegue a la hora. Eh, Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo aquí y por todo lo que compartes con todos los que tenemos alrededor de todo el mundo. De verdad, muchas gracias. Nos dejas un montón que pensar y que autocuestionarnos y todo. Y pues nada, eres grande. María, Gracias. yo te agradezco, te felicito por lo que estás haciendo allá, te agradezco por la Gracias. invitación pucha, estamos para eso. La idea es difundir una posición, una postura, ¿cierto?, de vida, que es la que ha funcionado en mí y que puede funcionar en Claro, algunos más. Nada más, esto no es un proselitismo, no es una línea de nada, sino que es una forma de vida y que creo que puede impactar positivamente en la salud humana, no solamente mental, seguro. espiritual. Así que un saludo grande a todas y todos los que nos acompañaron hoy día en la noche y un beso grande, Mariana, y nos estamos conversando. Gracias, Rodo. Muy bien. Te Chao, esperamos chao, en México pronto, ¿eh? nos vemos cuando sea, cuando quieran. Chao, chao. Gracias. Un beso a todos. Bye.